Este programa es presentado por Diana Patiño. ¿Mezcal con Jamaica o mezcal con tamarindo? ¡Salud! Puentes.mx/tienda. Puentes es presentado por ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio completamente atípico del nuevo cine mexicano. Después de llevar varias semanas con estrenos interesantes en cuestión de cine mexicano, de repente hay un poquito de sequía, no hemos encontrado muy bien para dónde movernos y pues bueno, hoy justo vamos a hacer un recuento de algunas películas que vienen a cuento con un estreno que llegará dentro de una semana más o menos. Entonces, les doy la bienvenida, como les decía, a este nuevo episodio del nuevo cine mexicano, que hablará de los ancianos en el cine mexicano, que hablará de la ancianidad en el nuevo cine mexicano, que creo que es lo que nos interesa ahora. Entonces, pues vamos a darle, vamos a tratar de sacar una lista interesante para que revisen, sobre todo antes, si les da tiempo, ojalá y sí, antes del estreno de Más sabe el diablo por viejo, que es la película mexicana que se estrena la semana que viene y de la cual daremos nuestra opinión a través de la crítica, pues en la semana de su estreno, o sea, dentro de 7 días. Ya la vi, ¿no? Y justo por eso me atreví a hacer esta pequeña lista de personajes ancianos o del tema de la ancianidad en el nuevo cine mexicano, porque la película Más sabe el diablo por viejo está tratando de hablar también de eso y está tratando muy a su manera de dejarnos ver cómo se trata ahora a los ancianos, en particular a los ancianos, a los actores ancianos, adultos mayores, como se les llama ahora. He de aclarar, a mí anciano no me parece una palabra despectiva. No creo que lo sea ni que lo deba hacer, en consecuencia la uso con toda naturalidad, no me lo vayan a tomar a mal, ¿no? Adultos mayores es un poco rebuscado para términos prácticos y además, repito, se le llama anciano a alguien que tiene más de 60 y cacho de años, y los personajes que dominan el reparto de Más sabe el diablo por viejo pues son ancianos, entonces como no se me hace una mala palabra, la voy a usar. Entonces, si hay alguien extremadamente correcto, pues que me perdone, pero ahí va la lista, ¿no? Entonces, antes de eso, antes de entrar repito, el análisis de Más sabe el diablo por viejo lo haremos después, dentro de una semana, ya que la película esté en las salas o a punto de entrar a las salas, de lo cual no falta mucho. Es una comedia, lo cual se me hace muy peculiar. Muchas de las películas en las que se ha abordado el tema de la ancianidad y la relación de personas mayores con personajes más jóvenes guardan el tono de comedia. No sé si porque se piensa que la ancianidad es una etapa demasiado trágica y en consecuencia meterla en un drama la hace doblemente difícil, digamos, ¿no? Con sentimientos todavía más duros, y pienso por ejemplo en Amor de Michael Haneke, ¿no? Si esa historia se hubiese contado con 2 chicos con enfermedad terminal, probablemente tendría un tono diferente, no en cuestión del drama y de la tragedia que aborda, sino en la pesadez que deja en uno, ¿no? En la pena que acaba depositando en uno. No lo sé, estoy especulando, necesitaría yo reflexionar más al respecto sobre si el hecho de tener personajes ancianos prácticamente nos obliga a tener una película en tono de comedia,
¿no? Como para suavizar el trato, lo cual se me hace un poco absurdo, ¿no? No deberíamos. Son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, y no sé si ya el hecho de referirnos a este tipo de temas alrededor de la comedia está construyendo, está manejando y manipulando varios prejuicios hacia la ancianidad. Repito, eso habría que tratarlo en un programa distinto. Lo que se me hace peculiar es justo que incluso el 50%, si no es que más, ahorita vamos, de los antecedentes que voy a marcar aquí, pues están marcados en tono de comedia, y después elegí 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas, de las cuales 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el 90% están tratadas también en tono de comedia. Ahorita vamos a tratar de entender ese fenómeno y de ver si estoy equivocado o no al respecto. Entonces, repito, bienvenidos. Vamos a darle entrada a esta pequeña lista del nuevo cine mexicano. El tema de la ancianidad en las películas pues ha tenido, por supuesto, varias etapas, y que responden cada una de ellas a la forma como vemos a los famosos adultos mayores, a la forma como la sociedad incluso se relaciona con ellos, y eso va a chocar un poco con la segunda parte del programa. Ya lo platicaremos en su momento, pero saqué 3 antecedentes de cómo es que el cine solía retratar, por lo menos en la época de oro, a los personajes ancianos, a los personajes mayores, y sí, había una especie de distanciamiento muy claro hacia ellos, ¿no? Se les veía como pertenecientes a un mundo aparte, como pertenecientes a un planeta distinto, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver con cómo incluso las familias se han transformado a lo largo de los años. Antes, el esquema patriarcal, que estaba mucho más marcado, y a través del cual se consideraba al padre de familia como el gran rector de todo lo que ocurría dentro de la casa, y a la madre se le veía como una persona abnegada y obediente, pues hacía que personajes como Una familia de tantas, en donde se enfrentan justo un personaje no precisamente muy anciano, pero ya mayor, ¿no? Que es el que interpreta Fernando Soler, don Rodrigo Cataño, que se enfrente justo a la juventud de su hija, que está a punto de cumplir 15 años, interpretada por Marta Roth, que se llama Maru Cataño, y a la de su pretendiente David Silva, Roberto del Hierro, el famoso vendedor de aspiradoras. Sí, la película construye la metáfora del México moderno, que llega finalmente a tomar posesión de todo lo que ocurre en este país, y la necesidad de dejar un poco al México antiguo, al México del porfiriato, dejarlo atrás, sí, pero el retrato que se hace de estas dos generaciones se me hace muy particular. Esta película no está tratada en tono de comedia, es un drama, es un melodrama de arriba a abajo, ¿no? Bien hecho, bien construido, muy, muy bien armado. Ya hemos hablado de ella en innumerables ocasiones. La película es dirigida por Alejandro Galindo, escrita y dirigida por Alejandro Galindo, y sí, se ve al padre, ¿no? Que ya es mayor, que tiene un hijo, yo creo que de 20 cacho de años, ¿no? Como una persona muy atorada en su tiempo, incapaz de comprender lo que está pasando en la actualidad. La actualidad de la película es 1949, y en consecuencia se le nota con una autoridad no ganada, ¿no? Como que se le tiene que respetar simplemente por ser mayor, y se le tiene que obedecer simplemente por ser mayor, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo en esos años el cine mexicano veía a las generaciones mayores a veces con demasiada consideración, y a veces con incluso un poco de crueldad. Repito, la idea de la película es mostrar el choque entre los dos Méxicos, el pasado y el moderno, y lanzar el discurso de abrirle espacio al México moderno. Pero el personaje de Rodrigo Cataño es muy peculiar,
Es un hombre fuerte, por supuesto, es un hombre duro, es un hombre que ha trabajado toda su vida, que debería estar jubilado, pero que sigue todavía moviendo los hilos de una familia que está a punto de transformarse para siempre. Entonces, ahí estaría un pequeño antecedente de una de las formas como se ve a los personajes mayores en las películas mexicanas. El otro antecedente que quiero marcar es una película de 8 años antes. ¿Hay qué tiempo, señor Don Simón?, de don Julio Bracho, que coescribió con Neftalí Beltrán. Neftalí Beltrán, hasta donde tengo el dato, se encargó de los diálogos, pero Julio Bracho escribe y dirige esta película ambientada en la época del Porfiriato, que más o menos redondea un poco la visión que tenemos a través de una familia de tantas. Se ve al Porfiriato, ¿no? O sea, imagínense vivir en 1941. O sea, la revolución sigue muy viva, el Porfiriato está muy cerca, ¿no? Si tomamos como cierto el hecho de que la revolución estalló en 1910, pues bueno, hace 11 años había empezado la revolución, es decir, la gente que había combatido en la revolución teniendo 20, 30 años, estaba cumpliendo 60. Julio Bracho es mucho más joven, especialmente en esos años. Él nació en 1909, un año antes de la revolución, y ve a estos tiempos con una especie de romanticismo juvenil muy alegre, muy jovial, pero al mismo tiempo los ve muy lejanos y al mismo tiempo los ve con una necesidad de cambio, ¿no? Los ve como un elemento al cual hay que cambiar. ¿Por qué lo digo? En la historia de Hay qué tiempo, señor Don Simón, más allá del enredo amoroso entre Mapi Cortés, el propio Don Simón, que es Joaquín Pardavé, y el novio de Mapi Cortés, su personaje se llama Inés, su novio es Miguel y lo interpreta Arturo de Córdoba, nada menos. Más allá de ese enredo, si nos fijamos más bien en el personaje de Joaquín Pardavé, que interpreta a un hombre mucho mayor de lo que en realidad Joaquín Pardavé era, mayor ya en la época del Porfiriato, es decir, alguien que, si tomamos al personaje como cierto, había trabajado durante todo el Porfiriato, había hecho su fortuna y estaba contento con la forma como se había construido al país. La película, repito, está ambientada antes de la Revolución Mexicana. Si lo tomamos como un elemento central de cómo se era en México en el Porfiriato, pues Julio Bracho lo retrata como sí jovial, como sí buena gente, pero también con una doble moral muy señalable y muy criticable. Este hombre, Don Simón, el del título, pertenece a la famosa Liga de la Decencia, con otras señoras muy cotorras que andan por ahí dando vueltas, pero pues a Don Simón le gusta la vida, ¿no? Entonces, muy buena parte, y de hecho el enredo de la película comienza cuando dos señoras que también pertenecen a la Liga de la Decencia lo ven en un cabaret, en un espectáculo solo para hombres, a donde Inés va a buscar a Miguel, de quien sospecha la engaña con una de las coristas de este show. Entonces, el hecho de que Julio Bracho pinte a este presidente de la Liga de la Decencia, porque además es el presidente, como alguien con ganas de vivir, con ganas de pasársela bien, pero que no quiere que los demás lo hagan, ya lo pinta con una doble moral muy repito, muy señalable, ¿no? Ya hay un ojo crítico, a pesar de ser una comedia, a pesar de ser un musical, ¿no? De Julio Bracho, ya hay un señalamiento para decir, esas generaciones viejas nos caen muy bien, son a todo dar, son bien bonachonas, pues nada más fíjense cómo era y cómo se veía Joaquín Pardavé, pero ya no se vale que no nos dejen a nosotros hacer cosas que ellos sí hacen, aunque las hagan escondidas, ¿no? Este doble velo creo que es lo más interesante en cuestión de, lo voy a llamar así, una brecha generacional, que en ese momento no se llamaba así, pero una brecha generacional entre las generaciones anteriores y las nuevas, en este caso representadas por el propio director de la película, ¿no? Entonces, ahí hay otra visión distinta hacia los mayores, hacia ese otro México que ya no puede funcionar como funcionaba. Y el otro ejemplo, más que una película en particular, lo señalaría yo como
el recuerdo que tenemos nosotros de la madre o de la abuela negada en todo lo largo a todo lo largo de la época de oro. Si ustedes recuerdan a Sara García, la famosa actriz mexicana, pues seguramente se acordarán de una anciana de cabellos blancos que estaba prácticamente todo el tiempo sentada, dirigiendo a la familia, yendo de arriba para abajo, una matriarca, ¿no? Que le decía a la gente qué hacer y en qué momento hacerlo, ¿no? Entonces no quería yo dejar de señalar esa otra visión que se tiene de la abuela o de la anciana mexicana en la época de oro, ¿no? Que al mismo tiempo es muy firme, pero que por el otro lado es muy, muy dulce, pero a la cual nunca se le aborda más allá de esas dos dimensiones. Es muy rara la película que nos deja ver a este personaje y en particular a esta actriz con algo más de profundidad, con algo más de intención, ¿no? Siempre, repito, sigue estando muy lejos, sigue estando muy allá, y los personajes jóvenes simplemente circundan en este caso a Sara García, pues para tratar de sacar ventaja tanto para la comedia como para la propia historia. Es decir, creo que por lo menos en la época de oro del cine mexicano, la visión que se tenía hacia las generaciones mayores era bastante lejana. No había ganas de profundizar y de entender lo que estaba pasando en su propio mundo, o peor aún, ¿no? De retratar al mundo a través de sus ojos. Hay que rascar mucho, aunque sí hay. Este no es el tema porque es el nuevo cine mexicano, pero hay que rascar mucho, y sí hay películas que nos muestran la forma de ver el mundo de las personas mayores. Entonces, para marcar la distancia, quería yo indicar esta especie de antecedentes de cómo se trataba a los ancianos en las películas de esos años. Pero las cosas han cambiado, ¿no? La relación con los propios ancianos, incluido el famoso cambio del nombre a adultos mayores, han cambiado. Y cambiaron primero para bien. Hubo, yo creo que un momento en la historia de México en donde, no como en Japón, no como en China, pero sí se respetó, se valoró, se utilizó la experiencia y digamos el conocimiento de las personas mayores para regir ciertas cosas en el país. Es decir, la vejez no estuvo tan vilipendiada, ni tan maltratada, ni tan mal vista como es en la actualidad. Hubo en muy buena parte del siglo XX, incluso finales del siglo XX, en donde se apreciaba la experiencia de las personas mayores para hacer y para decir cosas. Y ahí, pues bueno, empezó a nacer una nueva visión justo de esta tercera edad, como se le llamaba en esos años, ¿no? El hecho de que se le haya cambiado el nombre a adultos mayores no responde, desafortunadamente, desde mi punto de vista, no responde tanto a este reconocimiento, a esta valoración por la experiencia de las personas mayores. Está más del lado de la corrección política. Por eso digo, creo que a mucha gente le va a sonar incorrecto que yo llame ancianos a los ancianos, pero bueno, creo que es una exageración, por lo menos en este aspecto, porque de nuevo, anciano no es una palabra despectiva, y si alguien la usa de manera despectiva, tenemos que corregirlo para que no se convierta en una. Yo no uso ese tema, creo que es demasiado correcto y le quita además un poco la idea de tener enfrente a alguien que ha vivido más y que precisamente por eso, por vivir más, sea lo que sea, sabe más que nosotros, ¿no? Y si llegó antes al mundo, pues tiene más derecho de gozar del mundo que nosotros, y ahí la idea de la jubilación. Alguien ya trabajó, alguien ya entregó su trabajo, ya pagó sus impuestos, ahora le toca disfrutarlos, ¿no? Esa es parte de la idea de la jubilación que hay. Pero desafortunadamente, conforme el siglo XX se fue muriendo y fue entrando el siglo XXI con una manera pues muy tonta de entender las edades y las aportaciones de las edades, empezó a florecer un culto a la juventud que me parece uno de los peores errores que está cometiendo la civilización contemporánea. Creer que solo lo nuevo vale, creer que solo los jóvenes pueden aportar, pensar que se es joven por siempre y para siempre, sin darse cuenta que
alrededor hay mucha gente muy valiosa, con mucha experiencia, que podría llevar las cosas de una manera diferente. Sí, tampoco estoy negando el valor del ímpetu juvenil y de la fuerza juvenil, pero no todo en la vida es ímpetu y fuerza. Necesitamos una dirección que dirija ese ímpetu y esa fuerza. Entonces, ahí está mi enorme queja con la glorificación de la juventud, ¿no? Con el hecho de que anciano se esté convirtiendo en una palabra despectiva, con el hecho de que a alguien se le niegue el derecho a trabajar a los 50 años, ¿no? Cuando todavía hay creo que la edad para jubilarse está ya en los 67, se me hace una barbaridad, ¿no? Cosas del sistema, pero si la jubilación está en los 67, ¿por qué pensar que alguien de 50 años no puede ejecutar un trabajo mejor o igual que alguien de 24, 25, 26? Seguramente sí lo va a poder hacer, pero bueno. Ahí estamos, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de glorificación de la juventud, estamos viviendo un momento en el que se cree que lo viejo no funciona, que solo lo nuevo tiene que prevalecer, y me parece un grave error. Y justo por eso creo que hay una serie de historias y de directores y de guionistas que han tratado de darle la vuelta desde su forma de ver a este pensamiento idiota, ¿no? Y hay ejemplos y hay películas que lo logran de una forma y otras que se quedan un poquito en el camino. Yo creo que ese es el caso, yo creo, de Un padre no tan padre, la película de Raúl Martínez. Todas estas películas se han estrenado, yo creo que en los últimos 4 años en México, ¿no? O sea, me estoy jalando, ya sé, desde la época de oro, me salté todo el final del siglo XX y estoy prácticamente saltándome la primera década del XXI por efectos del programa, ¿no? Repito, esto es una lista que me gustaría que consideraran para redondear su apreciación alrededor de Más sabe el diablo por viejo. Un padre no tan padre, la película de Raúl Martínez, que también muy a su manera ejemplifica o cuenta lo que puede ocurrir en un choque generacional. Tenemos a un patriarca que vive en un asilo, ¿no? Un patriarca, además, muy, muy al estilo don Rodrigo Cataño, ¿no? Mandón, regañón, súper estricto, que se convierte en el dolor de cabeza del asilo, de la casa de retiro, como también se les llama, y que por circunstancias que ocurren en la película y que ustedes podrán ver o recordarán, tiene que ir a convivir con su hijo joven, ¿no? Su hijo más joven, y con la vida completamente distinta a la que este personaje tiene por costumbre vivir. Son otras ideas, por supuesto, ¿no? Y otras formas de ver la vida, de entender la vida, de entender incluso la diversión y la comida. Entonces, lo que intenta Raúl Martínez es justo también mostrarnos este choque entre dos mundos, uno viejo y uno nuevo, pero a diferencia de Una familia de tantas, creo que con las fallas que tiene la película, porque creo que no alcanza a cuajar, no alcanza a aterrizar y de repente como que se apresura demasiado para contar las cosas, no las desarrolla muy, muy bien, cosas del guión y del propio montaje. A pesar de esos errores, al contrario de Una familia de tantas y al contrario de la visión crítica de doble moral que tenía Julio Bracho, lo que sí lanza al aire, y creo que se queda muy bien plasmado en la gente que ve Un padre no tan padre, lo que lanza al aire Raúl Martínez es decirnos, no, el hecho de que sean mundos diferentes, de que este personaje sea mayor, sea un anciano y no entienda lo que está ocurriendo alrededor de la vida de los jóvenes, creo que también hay que darnos cuenta que muchos jóvenes, por razones más que obvias, tampoco saben lo que es la vejez, ¿no? Como que el mundo está un poco dividido en dos y no se ha establecido todavía el puente que nos haga entender la visión del otro. Y una vez más, al contrario de Una familia de tantas, lo que Raúl Martínez propone es la unión de estos dos mundos antes que deshacernos del viejo y hacer entrar al nuevo. Sí, allá en el 49, pues la idea era esa, porque el mundo venía saliendo de una guerra, o sea, las circunstancias eran completamente diferentes y hasta cierto punto se entiende
que se apoye a la modernidad antes que al mundo que se está dejando atrás. Es un mundo ahora sí completamente distinto y es un mundo que efectivamente ya no funcionaba. Ahora la visión es distinta y por lo menos en Una noche no tan padre lo que se quiere contar es justo eso. No es el mundo del 49, no es el mundo del siglo XX. Ahora podemos tratar de reconciliar a estas distintas formas de pensamiento para tratar de sacar ventaja de las dos, ¿no? Y una vez más, yo creo que con todo y los errores de la película, alcanzamos a entender y a valorar este mensaje lanzado por Raúl Martínez, además con un Héctor Bonilla, que es un actor ya maduro, un actor ya pues más que consagrado, ¿no? Un actor que ha trabajado mucho tiempo en muchos lados, haciendo muchas cosas, y creo que ahí también la idea de rescatar a los actores mayores empieza un poco a florecer. La época de oro era distinto, ¿no? Era más común que los actores jóvenes, y por eso ponía yo el ejemplo de Sara García, imitaran y se transformaran para interpretar a los ancianos. Era bien difícil encontrar actores realmente, ancianos de verdad, quiero decir. Siempre había mucho maquillaje de por medio, siempre había mucho trabajo. Las propias circunstancias del cine obligaban a las producciones a hacer eso. Ahora, con el paso del tiempo, contamos con actores veteranos que pueden hacer un gran papel, como lo hace Héctor Bonilla en Un padre no tan padre, ¿no? Entonces, ahí hay otra visión, ahí empieza a matizarse el tratamiento hacia la ancianidad, porque repito, ya no lo vemos solo en esta bidimensionalidad, ¿no? De por un lado son buena onda, pero por el otro lado son muy estrictos. No, ya queremos empezar a ver cómo funciona su visión, cuál es su punto de vista alrededor del mundo. Y luego hay un fenómeno interesante con Jack Saga Cabavie, este director mexicano que tiene por lo menos 2 películas en donde la ancianidad y los personajes ancianos son el centro de la narración. Primero tiene en el Último Trago una película en donde bien pudo haber utilizado a un grupo de jovencitos para desarrollar una especie de road movie, ¿no? Un viaje que ellos tienen que hacer a petición de uno de sus amigos que ha fallecido, y desarrolla con eso una comedia que, repito, si bien pudo haber sido interpretada por un grupo de adolescentes, estilo Por la Libre o estilo Y tu mamá también, Jack Saga lo que hace es meterlo todo en el mundo de los adultos mayores, en el mundo de sus personajes que son octogenarios, ¿no? Y que son un repartazo además, y a través de ellos ver un poco el exterior de su propia vida, ver cómo ha cambiado el mundo sin necesidad de lamentarnos, sin necesidad de darnos azotes en la espalda, sino comunicando estas ganas de cumplir el deseo de su amigo fallecido, más por el lado amable, más por el lado de la comedia, una comedia muy tranquila, porque creo que lo que hizo Jack Saga fue meter a esta comedia en el ritmo de los adultos mayores, ¿no? Hacer una comedia en su ritmo, en su vocabulario, en sus términos. No hacer una comedia que salte y que explote y que nos tenga entretenidos a los que no somos ancianos viendo a un grupo de ancianos, sino que mete a esos ancianos también en el ritmo de la comedia y nos hace a nosotros en consecuencia ver cómo se ríen, cómo se mueven, cómo manejan su humor las personas de 80 y tantos años. Y eso se me hace un ejercicio interesante. Tampoco es la película perfecta, pero me gusta más que Un padre no tan padre, y creo que esta idea, ¿no?, de darle el ritmo de comedia anciana a una película contemporánea, no solo es muy interesante, sino es válido y necesario. La película cuenta, además de su reparto masculino, que son los personajes centrales, cuenta con la participación de Columba Domínguez, una actriz súper importante en la historia del cine, más que reconocida, ¿no? Consolidada, querida, homenajeada, ganadora de premios,
que por ahí tiene una aparición al lado de Eduardo Manzano, José Carlos Ruiz, Luis Vallardo, que son como estos tres viajeros, que hace ver que también Jack Saga está valorando el trabajo de sus actores veteranos, está valorando el trabajo de los actores que han construido el cine mexicano, ¿no? Y que ahora, justo por el culto a la personalidad, es muy complicado que alguien tenga papeles para ellos. Pues bueno, Jack lo hizo, ¿no? Jack escribe esta película junto con David de Sola y junto con Yossi Saga, justo con la idea de utilizar actores veteranos, que es algo que no está pasando tan comúnmente como debería estar ocurriendo en el cine mexicano, porque además tenemos actores de gran talla, ¿no? Y creo que ahora, incluida la película Más sabe el diablo por viejo, deberíamos empezar a apreciar o a darnos cuenta, ¿no?, que los actores mayores necesitan más papeles, hombres y mujeres. Y por el otro lado, el mismo Jack Saga, aquí sí ya no escribe él, la película la escribe David de Sola, tiene Almacenados, otra película con José Carlos Ruiz, en donde también tenemos un choque generacional, ¿no? Es una película bien interesante, en la que conocemos a un hombre mayor, interpretado por José Carlos Ruiz, que trabaja en un almacén de una empresa grande, esperando siempre que llegue el envío de esa tarde, de ese día, ¿no? El señor está a punto de jubilarse y de repente le mandan a su relevo, ¿no? A la persona que lo va a sustituir, que es José Meléndez. Nin se llama, o sea, el señor Lino es José Carlos Ruiz, para que le enseñe cómo es que opera el almacén y cómo es que hay que recibir cualquier cosa que vayan a mandar ese día. Entonces, lo interesante de la película es que el envío jamás aparece, ¿no? Y todo el tiempo estamos viendo cómo el personaje mayor le enseña al personaje menor no solo la manera de trabajar, ¿no?, de trabajar con las manos, de ensuciarse, de sudar, que es algo que también se ve muy mal ahora en el mundo torcido que tenemos, ¿no? Los trabajos físicos donde se suda y se ensucia suelen ser motivo de mofa cuando, pues, o sea, debería dar más vergüenza ganar dinero sentado en una computadora escribiendo tonterías como yo, que sudando y yendo, viniendo, ensuciándose, rompiéndose la ropa por un trabajo físico, ¿no? Creo que también el trabajo físico ha caído en muy malos términos por esta cultura, ¿no?, que tenemos ahora de lo prístino también. Pero bueno, le enseña, ¿no?, que ensuciarse no está mal, sino que el trabajo físico es necesario. Le enseña los tiempos del trabajo de antes, le enseña los tiempos de la socialización de antes, le enseña a ver el mundo desde su punto de vista, algo que este jovencito un tanto insolente no había apreciado, no quería apreciar, especialmente al principio de la película. Y poco a poco, Almacenados nos va metiendo en ese ritmo del señor Lino, ¿no?, en esos ojos, en esos sentimientos que, por un lado, quiere jubilarse, quiere realmente descansar, pero por el otro sabe que sigue siendo una persona útil, que sigue siendo una persona que puede hacer la chamba, pero que ya no lo va a poder hacer. Entonces la película, de nuevo, nos mete, más que ver al anciano desde fuera, nos mete en sus ojos, nos mete en su espíritu, y creo que es un tratamiento bastante interesante que podría ayudarnos a apreciar Más sabe el diablo por viejo. Entonces ahí están las dos películas de Jack Saga. Repito, se me hace muy peculiar que este director esté retratando estas historias con estos personajes y con estos actores además, ¿no? Y no habría que perderle el ojo para ver si en algún momento podemos seguir teniendo este tipo de experiencias con él. Almacenados es la película más reciente que tiene. Antes justo tiene en el Último Trago, y su película debut fue Adiós Mundo Cruel, donde ahí sí ya tenemos a otro tipo de personajes y otro tipo de películas. Mencioné ya a Columa Domínguez, que aparece en El Último Trago, y hay un cortometraje que además me enteré justo hoy antes de venir a trabajar, sigue ganando premios alrededor del mundo, y eso me da mucho gusto. Giovanna Zacarías, la actriz y directora de Ramona, este cortometraje,
cuenta una historia en donde también la vejez es vista desde ojos más, pues más profundos, ¿no? Más redondos. Y cuenta la historia de una mujer ya también bastante mayor, también octogenaria, que dice que se va a morir, ¿no? El cortometraje comienza con Columba Domínguez, que es esta persona llamada Ramona, ¿no? Diciendo, no, pues me voy a morir. Entonces vayan haciendo todos los preparativos, y sus hijos también le dicen, oye, pues aguanta tantito, no te mueras ahora, tenemos que conseguir el ataúd, tenemos que hacer todo alrededor. Y la película, en su muy corta duración, nos mete también en esta idea que los que no tenemos 80 años no tenemos contemplada y deberíamos estar más cerca de ella, ¿no? El hecho de que creamos que solo los ancianos son los que están cercanos a la muerte es lo que nos tiene teniendo al mundo como lo tenemos ahora, comenzando por el culto a la juventud. Y no, Ramona sí nos dice, no, los ancianos son valiosos, son interesantes, saben mucho más que nosotros de muchas cosas. Creo que por eso Ramona es capaz de decir, señores, me voy a morir, se los anuncio desde ahora, tómenlo con calma, ¿no? Ahí hay como una declaratoria de mi sabiduría me da toda la ventaja ante ustedes para decir, me voy a morir, y háganle como puedan, ¿no? Pero por el otro lado, creo que también alcanza a meter la reflexión, la película de Giovanna, para hacernos ver, sentir, comprender, entender finalmente que la muerte no es exclusiva de los ancianos. Lo tenemos muy asumido, creemos que ellos son los que van a morir primero, pero no necesariamente pasa así. No es que sea algo que pasa en la historia, simplemente creo que son ideas que la película va soltando a través de retratar de una manera espectacular al personaje de Ramona, interpretado por Columba Domínguez, que repito, también fue traída por su experiencia, por la valoración que Giovanna tiene de su trabajo, como la tiene Jack Saga, para darle ese toque espiritual a las historias que están contando. Entonces ahí hay como otro ejemplo para entender el punto de vista de los personajes mayores. Está así Club Eutanasia de Agustín Tapia, por ahí medio oculta, pero creo que el tono de comedia negra le quita mucho de la reflexión que la película pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque de alguna forma se nos quedan lejos los ancianos, se nos quedan los personajes como muy allá, ¿no? Como pues lo dice el propio nombre de la película, como incluso prescindibles, como elementos de una comedia en donde ellos no tienen el control. Y por lo menos todas las películas que he mencionado ahora, Un padre no tan padre, En el último trago, Ramona y Almacenados, son los adultos mayores los que tienen el control. Entonces la voy a dejar ahí nada más como una referencia, pero creo que Club Eutanasia, aunque puede servir, no está necesariamente en la línea de estas películas que hemos mencionado, y no está, incluso hablando de comedia, en la línea de Cuando los hijos regresan, de Hugo Lara, una película que también estrenó hace muy poquito y que, jugando con la idea de una película bastante más vieja, de la época de oro, que contaba cuando los hijos se van, ¿no? ¿Qué hacen los padres cuando quedan solos? Una vez que han educado a los hijos, una vez que les han dado educación y que les han conseguido trabajo y se van del nido, ¿qué es lo que hacen los padres? Pues bueno, en la película aquella, los padres sufrían, ¿no? Hugo Lara comienza su narración diciendo, pues no, estos padres, por muy mayores que estén, Carmen Maura y Fernando Luján son los intérpretes, por muy mayores que estén, tienen vida, la saben disfrutar, la saben gozar. Y cuando los hijos regresan, por circunstancias también de un mundo como el que tenemos, este segundo, tercero, cuarto aire que están viviendo, esta libertad de la que están gozando, no importa su edad, se ve interrumpida. Y estos padres, en la comedia y en lo que intenta decir Hugo, lo que hacen es decir, oigan señores, pues déjenos nuestra vida, háganse para allá, ustedes ya fueron educados, ya les dimos de comer, ya les hicimos la vida, déjenos hacer la nuestra. Y creo que muy allá de los alcances y de la comedia que desarrolla Hugo y de lo que pasa y de lo que no pasa, creo que así como ocurre con Ramona y como ocurre con Almacenados, la idea de Hugo es también decirnos, a ver,
La vejez es importante, se tiene vida, se puede vivir, tenemos que verlos como seres vivos y en consecuencia tenemos que respetar esa otra privacidad y respetar cualquier cosa que estos adultos quieran hacer con su tiempo, ahora que están jubilados, ahora que pueden no trabajar y disfrutar de la vida. Ya más allá tendríamos que platicar si la jubilación en un país como México es justa o no, ¿no? Yo creo que nos falta mucho para alcanzar niveles de bienestar para los adultos mayores que han trabajado todos. No hablo de puestos ni de nada, no, yo hablo de todos los adultos mayores. Deberían tener garantizado un derecho a una pensión digna, pagada con nuestros impuestos, por supuesto, la manera de recibir dinero mensualmente que les permita vivir tranquilamente los años que les queden, así sean 10, 20, 30 o 40, ¿no? A mí se me hace vergonzoso, realmente vergonzoso, que México sea un país en donde las escaleras del metro y los baños de los cines sean barridos y limpiados por ancianos. Esa gente debería estar disfrutando de su vida como hacen los padres de cuando los hijos regresan. Esa gente debería estar cumpliendo sueños de amigos fallecidos como en el último trago. Esa gente debería estarse reencontrando con las generaciones más jóvenes como un padre no tan padre. Esa gente debería estar decidiendo si se va a morir o no se va a morir, dónde se va a morir, cómo se quiere morir, como lo hace Ramona. Y esa gente tendría que estar educando a muchos chamaquitos imberbes e insolentes que no saben de la vida y que creen que porque son jóvenes tienen al mundo entre sus manos, como ocurre con Almacenados. Yo creo que el cine mexicano, a la hora de rescatar a sus viejos repartos, a sus grandes actores, puede empezar a cambiar la visión de mucha gente. Yo los invito a hacerlo. Y si hay alguien que pueda hacer algo por algún adulto mayor, por favor háganlo, ¿no? Ellos creo que tienen la experiencia que nosotros no vamos a tener hasta que cumplamos su edad. Han visto un mundo diferente, han visto cambiar al mundo y eso les da una perspectiva que nosotros ni siquiera soñamos. Entonces, ahí está mi lista de sugerencias de los ancianos en el cine mexicano para que luego le vayan a echar ojo a Más sabe el diablo por viejo. Te repito, ya hablaremos de sus alcances, de sus beneficios y de sus maleficios. Eso lo veremos la siguiente semana, pero me gustaría que checaran estas películas. Además son películas bien hechas, bien entretenidas, bien divertidas. Ahí está el nuevo cine mexicano de esta tarde, los ancianos en el cine mexicano. Nos escuchamos mañana en un episodio más de Cine Garage. Muchas gracias por escuchar y espero sus opiniones. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me